Hola, queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de formación ministerial. Recordemos que el objetivo de estas emisiones son hacer de nosotros los mejores siervos para trabajar con nuestros dones en nuestra iglesia local. Recordando que la novia del Señor es solamente una, la iglesia es una, sin pensar en denominaciones. Respetamos a cada denominación, les amamos en el amor del Señor y solamente queremos contribuir con un pequeño granito de arena para poder trabajar cada día mejor. Estamos viendo el ministerio de intercesión. Hemos visto ya varias enseñanzas y todavía nos faltan bastantes. Así que hoy tenemos una nueva emisión para quienes quisieran ver las otras emisiones de este Ministerio de Intercesión. Abajo en su cintilla estará apareciendo los diferentes links para que se pueda comunicar y revisar estos videos. Recordemos que estoy como María Yolanda Copete, conferencista en YouTube, y ahí pueden encontrar todos los videos de este tipo de misiones de formación ministerial y de desarrollo personal. Hoy hablaremos de los líderes de oración. Y bueno, quiero decirle que muchos líderes se van a quedar, van a permanecer en sus iglesias en forma local. Es la mayoría de la gente que trabaja en el liderazgo, en intercesión, se van a quedar ahí. Porque Dios necesita guerreros ahí en cada iglesia. Dios necesita una fuerza de trabajo ahí sosteniendo los demás. Los demás ministerios, sosteniendo a sus pastores, sosteniendo de alguna manera a cada líder, ¿sí?, que trabaja. Nosotros debemos darnos cuenta que no es fácil trabajar para el Señor. Así que ustedes se pueden imaginar, si no tuviéramos este ministerio de intercesión, sería muy difícil que la iglesia se sostuviera. Pero Dios, en su infinita misericordia, pues va a llamar, a algunos de sus siervos a trabajar como líderes de oración. ¿Y qué es un líder de oración? O sea, bueno, al final no es solamente el que dirige la oración en nuestra iglesia, ¿no? O el que está a cargo del ministerio de intercesión. De hecho, hoy vamos a ir conociendo algunos matices de este liderazgo, ¿no? Quiero que entendamos que Dios nos llama a algunos al liderazgo de oración o de intercesión porque sea más que otras personas, simplemente porque Dios sabe, Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y es tan importante el que trabaja en la iglesia local como el que trabaja a nivel internacional. No se preocupe, para Dios el éxito no es a la manera del mundo, ¿no? Nosotros, usted y yo, estamos acostumbrados a que si me delegan 5 personas soy medianamente importante, si me delegan 10 soy más importante y si me delegan 100 soy muy importante. Para Dios no funciona así. Los líderes de oración son aquellos que poseen un don combinado, es decir, no son simplemente intercesores. Y aquí ya entonces nos metemos con un tema que habíamos visto al comenzar esta serie de misiones. Efesios 4:2-13 dice: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, planificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, cuando nosotros estamos hablando de esta manera, estamos entendiendo que solo Dios, que nos llama a interceder, nos va a ayudar a manejar de cierta manera este don combinado mediante el cual vamos a orar, a cuidar, a trabajar en la obra del Señor, perfeccionando a los santos mediante la oración. En estos términos, los líderes de oración son los que van perfeccionando a los santos mediante su intercesión. Es decir, habrá otros que los perfeccionen de otras maneras. Los intercesores,
con su don combinado estarán perfeccionándolos de una manera muy particular que hoy vamos a ir conociendo. Existe, sin embargo, un peligro al hablar de estos distintos dones combinados. ¿Por qué? Bueno, porque la gente puede que piense que lo tiene, ¿no? O sea, claro, ¿a quién no nos gustaría predicar? En serio, ¿a quién no le gustaría hacerle, no? Hacerlo. Claro que a todos nos gustaría predicar, claro que a todos nos gustaría enseñar, claro que todos seríamos felices si pudiéramos hacer esto, pero el hecho de que a mí me guste no quiere decir que yo tenga el don, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, briego mucho con algunas iglesias donde dicen, ah, llegó una maestra de niños y entonces como ella es profesional en dar clase a los niños, asumimos que tiene el don y entonces la llamamos a escuela bíblica de niños. Y ¡pa! Ella quiere ya irse a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque trabaja de lunes a viernes con niños. Y la iglesia le vuelve a cargar a los niños. Si ella tiene en realidad el don, no la profesión, el don, no le será gravoso. Pero si solamente tiene la formación profesional para ser maestro, ella dará clase con mucho gusto y en obediencia a su pastor y a sus líderes. Pero realmente le va a costar mucho y la vamos a desgastar. Entonces, no es necesario que si yo tengo una formación profesional en esto, también intuyamos que tenemos el don correspondiente, ¿no? Entonces debemos preguntarle a Dios cuál será nuestra área específica de responsabilidad. Porque encontramos muchos intercesores que Dios les da dones combinados y que quieren seguir ahí en la intercesión general. Y son las personas que se desgastan y les llegan peticiones de oración de todos los hermanos de la iglesia, de los familiares, de la vecina, que tenemos una vecina que tiene cáncer, ore por ella. Y tenemos pilas y pilas de oración. Pero en lugar de estar aplicando su don combinado, digamos, intercesor pastor, intercesor consejero, lo que sea, no está haciéndolo así, sino que se está dedicando a la intercesión general y estamos quemando un líder de oración en algo que no era necesario. Para eso hay líderes generales. Entonces debemos ser conscientes y nosotros debemos preguntarnos, ¿no? O sea, de repente voy a contarles una historia de Cindy Jacobs. Cindy Jacobs habla de una mujer, una líder que ella conoció, una líder, no, del Ministerio de Intercesión, una mujer que era muy fuerte en el liderazgo. Sí, sí, era una intercesora, pero no recuerdo en este momento el nombre de esta mujer y ella va y la conoce, la entrevista, el día que pasan juntas, pues es emocionante. Cindy está aprendiendo muchas cosas de ella y ya sabe, nuestra muletilla cristiana se va a despedir y dice, ay, fulanita, estaré orando mucho por ti. Y la mujer la voltea a mirar y le dice, ¿Dios se lo pidió? Y ella se quedó así pensando, pues a ver, no tuve una visión, no tuve una carga. No, realmente lo digo, pues como porque es todo lo que hacemos siempre los cristianos. Y entonces la mujer la voltea a mirar y dice, no, si Dios no te lo pidió, no lo hagas. Entonces Cindy se va de regreso hacia su hogar y se queda pensando y dice, ¿realmente tú qué me pediste con relación a esta mujer, no? Y llega a la conclusión que solamente Dios le pedía a ella que orara en ciertos momentos, cuando realmente lo sintiera que debía orar por ella. Entonces, esto nos muestra que a veces nosotros queremos estar intercediendo sin que Dios nos lo haya pedido por una mera buena voluntad, lo cual no es pecado, no está mal, pero nos va a desgastar. Dios a través de su palabra nos muestra asignaciones en áreas específicas. Por ejemplo, a Adán le dijo, mira, tú vas a estar, tienes que cuidar del huerto, tienes que sembrar, tienes que labrarlo, tú vas a quedar encargado de esto. ¿Sí? Em, Igual, cuando el pueblo de Israel fue a entrar a, a la tierra prometida, Dios usó a Josué para entregar específicamente esto para esto, esto para esto, esto para esto. Digo, y a mi siervo Caleb, déle lo que pida. Y Caleb no dijo, dame cualquier cosa, lo que tú quieras. Caleb dijo, dame este monte.
¿Ok? Ahora, en el libro de Hechos, en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso significa que debemos ser líderes de oración, o más bien que el ministerio de oración, de nuestro ministerio de oración e intercesión debe comenzar en nuestra casa. Y esto es complicado. Primero es Jerusalén, porque es definitivamente, eh, nuestra piedra en el zapato. Al final, recordemos que ahí en Jerusalén es donde realmente nos conocen. Ahí es donde dicen, pues es que, ¿sabes qué? La verdad es que no sé de dónde saliste tú, ¿no? Ahora resulta que por todas horas, ¿no? Ahorita estás orando por mí y después peleas conmigo, ¿no? Cosas así que nos cuesta trabajo, ¿no? Preferimos orar por los enfermos de otra familia, por las personas en necesidad de la iglesia, preferimos orar por el hermano que no tiene trabajo antes de orar por el esposo o el hijo que no tiene trabajo, porque a veces nos van a avergonzar. Ah, sí, mira, ¿cuánto tiempo llevas pidiendo por mi trabajo? Y mira, no me sale nada. Entonces es como, ¡ah! ¡Qué terrible! Yo quisiera que realmente mi familia creciera, creyera, pero no pasa así. Muchos desean entonces saltarse esta parte de primero Jerusalén, pero este primero Jerusalén sucede por muchas razones y principalmente porque es donde Dios quita nuestras imperfecciones y limpia nuestra armadura, la arregla. O sea, la gente habla de la armadura de Dios y piensa que eso se va a usar, que ya está puestecita esta lista y que a mí me queda perfecta, que está hecha a mi medida. Y sí, me va a proteger a mi medida, pero para que yo utilice el yelmo de la salvación, para que use el escudo de la fe, para que sepa manejar la palabra que es la espada del Espíritu, tengo que ajustarla en mi propia familia. Ahí es donde Dios me va a permitir, ok, vamos a ajustar un poquito este yelmo más, vamos a apretar mucho más esta coraza, vamos a ceñir este cinturón, vamos a ponernos bien la calzada de predicar el evangelio, porque como que todavía no somos lo que deberíamos ser. ¿Ves? Entonces, creo yo que una de las cosas que nos cuesta es que, como dijo el Señor Jesús en Mateo 13:57, dijo, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es en tu propia tierra donde no vas a tener la honra. Solamente en el ministerio, no, pero solamente en la familia, no. Les voy a decir que en el ministerio sucede algo parecido. Mucha gente escucha predicar a X pastor o pastora internacional y bueno, Dios mío, se deshace y viene y dice, no, es que hoy un sermón del pastor o de la pastora X me llegó al corazón, no, esa mujer, ese fuego que tiene, ¿verdad? Pero es que sí, o sea, mi pastor es que siempre es la misma lata. No, la verdad es que le falta fuego. Yo siento que sus mensajes como que no están muy bien preparados. Bueno, porque a nuestro pastor, por la familiaridad que tenemos, le robamos un poco, le quitamos un poco de la honra que se merece. Entonces, si eso pasa en la iglesia, pues con mayor razón en la familia, ¿verdad? Dios quiere que aprendamos a someternos al liderazgo, a poner nuestra carne bajo controles, a volvernos realmente, a hacernos un siervo, ¿no? Eh, realmente nosotros no aprendemos a ser siervos, sino hasta que Dios nos somete, hasta que nos humillamos, ¿sí? Realmente, realmente nosotros no, nos cuesta aprender a ser humildes, eh,
por nuestra propia voluntad. O sea, nadie se vuelve humilde porque quiera, sino se vuelve humilde porque es tratado por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, pues resulta un poco complicado hacer las cosas de otra manera. Pero para Dios que todo lo puede y todo lo sabe y que sabe, como dicen, de qué patita es la que cojeamos, pues no es tan difícil hacerlo, ¿me entiendes? O sea, no es tan difícil hacerlo porque Él sabe cómo somos nosotros. Entonces Él sabe que la manera como nuestra carne es tocada es cuando somos sometidos en nuestra familia, cuando Dios nos pone a prueba y nos prepara en ese primer lugar en nuestro Jerusalén. El mejor lugar para que esto ocurra, entonces, como estábamos hablando, es Jerusalén, es decir, en nuestra propia casa, porque es allí donde se acuerdan de todos nuestros errores, de nuestras caídas, al estar creciendo en el Señor. Entonces la gente nos dice, pues, o sea, bueno, es que, a ver, yo me acuerdo que no es la primera vez que tú dices que ahora sí te vas a entregar en oración. O sea, tú has dicho que, uy, que ibas a vivir una vida de ayuno y oración y fíjate, nunca lo hiciste y acuérdate que te fuiste 3 meses al mundo y cosas así, te van a sacar en cara. Entonces, cuanto más pronto entremos nosotros en el horno de fuego, más rápido vamos a salir de él. Es decir, cuanto más trabajemos en nuestro Jerusalén, cuanto más nos expongamos y digamos, ok, lo voy a hacer, me voy a arriesgar, voy a interceder por mi propia familia, voy a orar en toda circunstancia por mi familia, tanto más rápido y decírselo a la gente, mira, no te preocupes, voy a estar orando por ti, ven y oramos, ven, vamos a tener un tiempo de oración en casa. Cuando nosotros hacemos eso y Dios empieza a tratar y empiezan a salir todas nuestras imperfecciones, no se avergüenza, hermano, usted y yo somos carne. Entonces, deje que pase, déle la gloria a Dios, dígale a su familia, dígale, o sea, la verdad es que yo no soy perfecto, quisiera, pero no lo soy. Pero estoy en un trabajo con el Señor y prefiero ser humilde y reconocer que no soy perfecta y entonces, o perfecto, pero sí, sí quiero seguir sirviéndole a Dios. Entonces, cuando la gente ve que usted es transparente, más rápido lo sueltan y más rápido Dios va pudiendo hacer una obra en usted y en mí. A medida que permitimos que Dios nos pula a nosotros y a nuestra armadura, creceremos hasta ser vasijas de honor en la casa del Señor. ¿Ok? O sea, no hay forma de que usted y yo podamos crecer si no es mediante la obra de Dios. O sea, no hay forma de que usted o yo podamos evitar, ¿no? O sea, evitar ser tratados, ser molidos. Solamente Dios puede trabajarnos y te puede limpiarnos y puede hacernos cada día una mejor vasija en sus manos, ¿no? O sea, a lo mejor nos va a costar, ¿no? A lo mejor vamos a decir, Señor, yo no sé, yo digo muchas veces, Señor, yo no sé ni siquiera si nací para esto. Otros decimos, Señor, yo ni siquiera te pedí servirte. Pero bueno, me he dado cuenta que al final, pues tú me estás usando, yo no te pedí que así fuera, pero pues si es así, pues aquí estoy, ¿verdad? A veces poder ser espontáneo, sincero con Dios y decirle, Señor, acá estoy, púleme, límpiame, y sabes que sí, no me siento agradado con esto, sí, sabes que, Señor, me cuesta esto. No son, oír que mi familia blasfema a veces, oír que mi familia me trata mal, habla mal de mí, como dicen, por ser aleluya, pues me duele, ¿no? Y yo estoy haciéndolo por ellos, ¿no? En realidad es una bendición que va a llegar a sus vidas. Pero usted debe recordar que Dios está puliéndolo y que una vez vaya pasando etapas de ese perfeccionamiento, usted irá llegando más cerca a su tierra prometida. Como le decía, entonces, pues nosotros necesitamos aprender esto. Ahora, vamos a hablar un poquito en este momento de qué es un líder local. Para algunos, Jerusalén no solo será su tierra de preparación, sino también el lugar donde Dios los llame a estar. Para mucha gente estoy en mi iglesia local y Dios me llamó desde el principio a ese lugar y ahí estoy, ¿no? Y permanezco porque Dios es bueno, porque Dios es fiel
Y como te digo, eso es trabajar también en el Señor. Ahora, si su don combinado es el de ser pastor e intercesor, entonces probablemente usted esté ahí. Le voy a explicar. Pastor e intercesor no es un pastor e intercesor porque a usted le digan pastor. No es pastor e intercesor porque usted sea pastor y además intercesor. Ah, no importa el título, pues acá, sino es porque ese intercesor tiene el deseo de cuidar las ovejas en oración. Cuando tú tienes ese deseo de cuidar a cada hermano de la iglesia, a cada niño, o a un gran grupo de nuestros hermanos, y los procura en oración y está ahí y está clamando por ellos, entonces podemos ver que tiene usted ese don combinado de ser un pastor intercesor y seguramente su campo de servicio será la iglesia local porque a un pastor intercesor nada le alegra más que ver crecer desde un pequeño corderito hasta convertirse en un poderoso guerrero de oración. Entonces, tú ves gente que se la pasa invitando, ay hermano, pues cuando quiera, venga, únase al ministerio de oración, venga, venga. Y entonces la gente está así como que, ay, no, pues es que no, ay, hermano, es que a mí la verdad no me gusta orar. No, pero venga, acompáñenos un día, ¿no? No sé orar, no hay problema, nos escucha, nos apoya, ¿no? Y ves que hay gente que se dedica a ir levantando y que les da estrategias y que les da ejemplo y que les tiene paciencia. Y entonces agarran desde la persona que ni siquiera quería entrar al ministerio de intercesión hasta que lo ven como un hombre o una mujer que se pega a orar en el corazón de Dios por los demás. ¿Sí? Estas personas, estos pastores intercesores, dedican muchas noches a luchar por el grupo de oración, cuyo cuidado, cuyo liderazgo Dios les ha encomendado. Y son personas que realmente están pensando en sus intercesores, que están buscando, que están levantándolo. Estos guerreros de oración notarán que la mayor parte de su intercesión diaria, la mayor cantidad de cosas que oran, se centra en la iglesia en particular, pues a la iglesia que pertenece, ¿no? Siempre estarán, como les digo, invitando a la gente a unirse a este grupo de intercesión, ¿no? Que ya dirigen, ¿no? Y que, como diría un tremendo hombre de Dios, son los latidos del corazón de Dios en la asamblea del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, pero en realidad el intercesor, el ministerio de intercesión de una iglesia nos muestra como ese acompañamiento que tenemos o esa combinación que tenemos entre el corazón de Dios y el sentir de la iglesia. ¿Eh? Entonces el ministerio local de intercesión en una iglesia es como el palpitar del Señor. ¿Sabe cómo se calma un bebé recién nacido para que deje de llorar? Bueno, se pone cerca del pecho de su madre. ¿Y sabe por qué? Porque el bebé va a estar sintiéndose, él ya tiene ese latido, ese ritmo cardíaco dentro de él. Él vivió ahí. Dijo una pediatra a mi hija, que fue madre hace poco, tú fuiste la casa de tu bebé. Él vivió en esa casa, entonces él sabe cómo suena esa casa. Entonces un intercesor vive en Dios y sabe cómo suena el corazón de Dios. Y sabe cuando el corazón de Dios está triste y se da cuenta cuando el corazón de Dios está sorprendido, está lastimado por un pecado colectivo de la iglesia, por un ataque al que está siendo sometido. Entonces es como que el ministerio de intercesión, el líder de oración y los intercesores que se están levantando a nivel local se vuelven como ese pulso de Dios ahí. Sí, estamos bien, nos falta, tenemos que hacer. Y entonces, antes de que sucedan las cosas en la tierra, vuelvo y les digo, primero pasan en el cielo, primero pasan en oración antes de que lo veamos. Las reuniones de oración
dirigidas por estos pastores intercesores, o estos pastores de intercesión pondrán la mira en las necesidades físicas de los miembros de su iglesia, o en las necesidades financieras, o en el pastor, en el personal de la iglesia, en el rumbo de la iglesia, en la visión que motiva a la iglesia, y eventualmente orarán por las naciones o por las autoridades, pero no será su enfoque primario. Primero estarán muy centrados en su ministerio, en su iglesia local. ¿Ve? ¿Son malo este tipo de liderazgo? No, es excelente. Estos líderes pueden convertir la iglesia en una verdadera casa de oración y seguramente el grupo de intercesión tenga un lugar propio. Quiero contarles, darles un testimonio. Bueno, ustedes saben, ya llevamos varias emisiones. Esas emisiones salen cada semana, pero antes de empezar mm, el Ministerio de Intercesión, cuando estábamos hablando todavía de dones, o sea, ya hace casi 3, 4 meses, el Señor me llevó a un tiempo personal de oración de una manera muy específica y Dios empezó a cambiar cosas, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de intercesión que siempre ha funcionado en nuestra iglesia. Yo dije, soy pastora, tengo muchas cosas que hacer. La verdad es que el ministerio mejor, el liderazgo del ministerio de intercesión, que quede en esta mano, que quede en esto. Y tenemos obreros muy fieles. De repente el Señor me dijo, no, tienes que regresar. No me interesa que te digan líder o no. Lo que me interesa es que retomes el cuerpo de la intercesión. Y vaya que empezó a cambiar muchas cosas. Y lo primero que Dios me dijo es, quiero que cambies a los intercesores del lugar. Todavía no preparaba este material. Y el Señor me dijo, quiero que tengan un lugar específico. Quiero que no sea tu oficina. En esto, bueno, no somos, como ustedes la mayoría saben, no somos una iglesia grande, no tenemos grandes instalaciones. Entonces, mi oficina pues es también bodega de algunas cosas, también es la oficina de la escuela, también es la oficina de la iglesia. Y el Señor me dijo, no va a ser más tu oficina, o sea, sí vas a trabajar ahí, sí vas a dar consejería, pero quiero que entiendas que este va a ser un lugar, un oasis, un remanso. Y sí va a ser un remanso, un oasis de oración y de consuelo, porque cuando aconsejas, Dios me mostraba que mi principal ministerio en consejería es empoderar a la gente. O sea, sí soy muy directa, soy muy fría al decir las cosas, no soy para nada papachadora, pero mm, en realidad lo que pasa en la vida de la gente es que la empodero. Cuando viene conmigo, sí trabajamos mucho en todos sus errores, defectos, pecados, etcétera, en la restauración de su vida, pero para que esté en el lugar donde Dios le ha puesto. Entonces este Señor me decía, tú eres un oasis, tu lugar, lo que haces ahí dentro es consolar y levantar, no importa con el método lo estás haciendo. Y pues tiene que ser un lugar de oración, porque nada va a cambiar a la gente. Tú no cambias a la gente, tú no cambias a tus niños. Imagínate la cara de terror de un niño cuando le dices, sube a ver, a hablar con la pastora o sube a hablar con la directora. O sea, se imagina, ya nomás se pone frío. Pero cuando el niño entra a la oficina y diga, oración, oasis de oración y consuelo, y dice, no, pues aquí no me van a quitar la cabeza. Aquí vine a que hagan algo bueno por mí. Entonces su actitud va a ser diferente. Y bueno, Dios nos dio un versículo y ya saben, Mari Carmen hizo algo bonito que luego les enseñaré en una fotografía por este mismo canal. Y bueno, Dios nos está permitiendo consagrar este lugar, modificar algunas áreas de la intercesión de nuestra iglesia porque va a convertirse nuevamente en el lugar donde, ok, tienes una necesidad, ven que hay un lugarcito privado para que te sientes o para que te arrodilles completamente privado, a puerta cerrada, y le pidas a Dios lo que necesites. No solamente para que el grupo de intercesión pida, sino para que sea un lugar de unción donde tú puedas llegar y sentarte a orar tranquilamente, sin que te sientas presionado por algo, ¿no? Entonces ya verán, vamos a tener cajitas de Kleenex y botellita con agua y cosas así que se necesitan a la hora de estar orando y que dices tú, Señor, necesito vaciar mi corazón.
y que sea de una manera agradable para las personas, ¿ves? Entonces, de repente Dios nos cambia la visión, de repente, y eso lo vamos a ver más adelante, de repente tú dices, como que ya lo suelto, pero Dios te dice, no, a ver, tú eres un pastor intercesor, ¿no? Tú tienes ese don combinado y creo que si les voy a dar testimonio, pues yo creo que empezamos por ahí, ¿no? Ahora, hay otros líderes de oración que se llaman líderes de oración itinerantes. Los líderes itinerantes tienen una combinación de intercesores evangelistas. Definitivamente creo que ese no es mi don, pero no sé, o sea, hasta este momento nunca me he visto como un evangelista. No porque no llame a la gente a convertirse a Cristo, sino que no es donde Dios más me usa, ¿no? Y bueno, y su oración, la oración de estos líderes de oración itinerantes apunta a ganar almas perdidas. Dick Eastman, este gran generalazo de oración, este gran caballero, porque es un hombre, ha escrito lindos libros sobre adoración, sobre intercesión, es todo un caballerazo. Y, y, y él tiene un ministerio eh, que es un ministerio que se llama Todo Hogar para Cristo. Así se llama el ministerio, Todo Hogar para Cristo. Imagínense qué compromiso el interceder en decir, sabes que yo lo que quiero es trabajar para el Señor y hacerlo de esta manera, ¿no? O sea, en serio que tiene que merecerse, o merecerse, no, tiene que enfocarse muy bien, porque no es fácil decir todo hogar para Cristo es un gran compromiso. Cuando Dios nos llama a este tipo de ministerios, pues evidentemente Dios sabe a quién llama a hacer algo así. Me parece que es súper impactante el ministerio de Él, porque no está simplemente diciendo, pues, mm, vaya, voy a trabajar, ¿no? Para el Señor, no solamente dice, no sé, voy a enseñar a las mujeres o a los niños a orar, no, sino dice todo hogar para Cristo. Entonces, vea que es un gran compromiso y solamente al que Dios ha llamado a hacer una obra de esas es el que la puede hacer, ¿verdad? Entonces, ahora, los líderes de oración itinerante generalmente forman parte de una iglesia local, no es que no tengan pastor. Y aquí, qué bueno que llegamos a ese punto, porque yo puedo pertenecer o tener un gran ministerio itinerante, a lo mejor no necesariamente de oración, o cualquier otro ministerio, ¿no? Como dicen por el profeta, o pueden ser personas exhortadores, o como les quiera llamar, pero todos debemos pertenecer a una iglesia local que nos dé cobertura y a la cual le debamos rendir cuentas. Si nosotros no somos pastoreados de alguna manera y no somos cubiertos en oración por una iglesia, va a estar muy complicado que nos mantengamos en una línea, ¿ok? Puede funcionar también como una extensión de la iglesia, ¿no? O sea, el ministerio de evangelismo o el ministerio de mujeres presidiarias o el ministerio, y entonces empiezan a orar y a compartir y quieren ganar esas almas para Cristo. Y entonces, pues están bajo la cobertura de la iglesia local y generalmente están bajo la autoridad de dicha iglesia y tienen la protección de sus intercesores. Ah, esto pues obviamente evita que los intercesores evangelistas caigan en esas áreas grises del ministerio. ¿Qué es un área gris? Son aquellas que no son bíblicas, o sea, o que tienen poco fundamento bíblico. De repente, Dios mío, no quisiera pisar los callos de nadie, pero de repente el tener estos ministerios itinerantes o el hecho simplemente de ser un intercesor es como estar, como les decía yo, sentir las palpitaciones del corazón de Dios por nuestra iglesia y hay cosas que pueden ser gráficas para nosotros, pero que nosotros volvemos como ley, volvemos como fórmula mágica para estar con el Señor. Entonces, por ejemplo, a lo mejor Dios me dice, ah,
porque cuando, cuando pases frente a los enfermos, estos sanarán, ¿no? Eh, Aún tus ropas sanarán a los enfermos. Si yo me lo puedo hacer sentir y decir a mí, para que yo tenga la fe suficiente de orar con pasión por los enfermos. Pero entonces yo me lo puedo tomar de una manera súper literal y decir, a ver, este es el pañuelito con el que me soné, lléveselo hermano y póngaselo ahí a su enfermo sobre la parte que tiene enferma, ¿no? O a ver, venga, mire, esta mascada que tengo, llévesela y póngasela a la persona y la persona va a ser. Entonces, eso es un área gris. ¿Por qué es un área gris? Dígame en dónde. Entonces tú me decís, sí, pero es que dice que aún la sombra de Pedro, que aún los delantales sanaban. Ok, sí, sí. Yo no estoy diciendo que no tenga un fundamento claramente bíblico, lo tiene. Pero Dios no me lo dio como o sea, no es un agüero, no es un amuleto. Y se puede confundir la gente con amuleto. Ah, entonces es el pañuelo del pastor, ahí la mascada de la pastora, la que está sanando, no es Dios. Entonces, no, no es así. No es así. O sea, nosotros tenemos que tener cierto cuidado al trabajar el don de la intercesión, porque nosotros pues estamos trabajando mucho sobre la revelación y casi que tenemos que preguntarle una y otra vez, Señor, si quieres que entregue mi pañuelito con el que yo me soné, o sea, una cosa es que tú quieras que usar mi insanidad, pero sabes que, Señor, en realidad quieres que lo haga porque si el Señor me dice sí, 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 y me lo comprueba por varias personas, pues yo puedo decir, ah, ok, ya me lo comprobó. No tiene el Señor problema con darnos señales si las pedimos, pero el pertenecer a una iglesia local nos ayuda a salir de esas áreas grises, ¿no? Otros ministerios eh, y tener, eh, mm, o sea, otra de las cosas que nos ayuda, más bien en el ministerio, es ser regulados por un comité de directores de intercesión. Hay gente que pertenece a una organización internacional de oración, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen, no, no están en el cubiertos exactamente por una iglesia, sino que son un ministerio, una organización, un ministerio para eclesial. Entonces ellos pues tienen este junta o esta organización, eh, mm, esta situación para ser regulado. Entonces dice, bueno, si Dios le muestra algo, hermano, entonces recurre al consejero tal, o antes de hacer tal o cual cosa tienen que eh, hablarlo con los líderes. Entonces, esto ayuda, ¿no? O sea, siempre debemos tener una cobertura, siempre debemos estar regulados por alguien, eso nos ayuda muchísimo. No es que no sepamos, no es que no seamos espirituales, es simplemente una cuestión de orden, de respeto y una cuestión de seguridad, ¿no? Eh, cuando nosotros regula una iglesia, cuando nosotros regulan un comité de directores, de líderes que están por encima de nosotros, es como si Dios nos pusiera una plomada. ¿Se acuerdan qué es lo que usan los constructores? Los constructores para saber que están pegando bien los ladrillos, que no está quedando una parte de la pared más grande que la otra, más alta que la otra. Lo que hacen es que usan una plomada que es como una regletita que tiene como un líquido, entonces en el centro, entonces, o dos como tubitos con líquido, entonces lo ponen y si viene en desnivel una parte, una de los tubitos se ve más chiquito que el otro, más abajo y eso les permite saber si están rectos o no. Entonces, para los intercesores itinerantes, estar bajo la cobertura de una iglesia o regulados por un comité, les permite ver que la plomada de Dios está, digamos, correcta, ¿no? O sea, estamos actuando bajo esa plomada y que no nos estamos saliendo, ¿no? Otro don combinado es el profeta intercesor. Tiene una gran
percepción en el discernimiento de fortalezas. O sea, hay gente que llega a un lugar y dice, oh, aquí hay un espíritu de tal cosa, ¿no? O que dice, mire, vamos a ir a la cárcel tal o al hospital tal o a tal región a compartir la palabra. Y dice, hermanos, hay que tener cuidado, allá siento que hay como un espíritu de tal cosa, ¿no? Ah, y estos profetas intercesores, pues dominan algunas tareas espirituales, ¿no? O sea, tienen cierta, bueno, tienen una autoridad y estrategia, ¿no? Como los equipos SWAT, ¿no? Los equipos de rescate. Así son. Doris Wagner los denomina equipos de armas y tácticas especiales de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque son gente que tiene un llamado especial a estar en el frente de la batalla. Entonces son gente que está acostumbrada a lidiar con las fuerzas del mal. Y es decir, tienen un don evidentemente profético, pero también tienen un don de discernimiento de espíritus, pero también tienen el don de la fe para echar fuera demonios. Entonces, no toda la gente. Yo hace muchos años tuve una experiencia de una señora a quien yo amo, una hermana a quien yo amo muchísimo, y sus hijos estaban jóvenes. Eh, Creo que estaban como en la secundaria, comenzando la prepa, ¿no? Cosas así. Ella era una mujer que empezó abandonada de su esposo y tenía, ya sabes, los chicos en esa edad se ponen rebeldes, los chicos andaban rebeldes, como que sí querían la iglesia, pero no querían, como que todo le parecía extremista a estos jovencitos. Y de repente un día ella me comenta, ella visitaba nuestra iglesia, realmente pertenecía a otra iglesia, era amiga del ministerio, como le digo yo, y entonces me dice, es que pastora, estaba orando con mis hijos, así, así, y yo los puse a reprender a ellos y le digo, hermana, no lo haga, por favor. No lo haga porque sí, usted puede alcanzar autoridad y sí, se le está enseñando eso en su iglesia, pero tiene que entender que los chiquillos, si todavía no están firmes en la fe, no tienen la autoridad y pueden terminar muy contaminados a nivel espiritual. No es porque a mí se me ocurre, o sea, de hecho, siempre he dicho, o sea, yo no sé cómo se ministra liberación, no sé ni siquiera si su iglesia se ministra liberación, pero estas ministraciones públicas de liberación pueden causar una contaminación mayor de demonios, porque si hay un niño, una persona recién llegada, una persona débil en la fe, los demonios pueden salir de este liberado y caer a la persona, a la otra persona, porque está ahí con un morbo para ver qué está pasando, porque a lo mejor duda que esté pasando algo, a lo mejor piensa que es un teatro, entonces tiene las puertas espirituales abiertas, o a lo mejor tiene mucho miedo. Entonces siempre debemos ser conscientes de esto, ¿no? Como decía Doris Wagner, deben dominar las armas y las tácticas especiales de Dios. Dios mueve a estos intercesores proféticos a orar y a menudo los lleva a sitios muy difíciles. O sea, claro que cuando uno oye profeta intercesor dice yo quiero, pero cuidado, porque de pronto se te puede volver realidad. Vaya, es que no es simplemente como estamos acostumbrados a ver que profecía es, Dios me está mostrando a un hermano que hace, que no hace, y no, y todos, uy, me dio palabra, y eso es impactante, es emocionante. Pero un profeta intercesor es aquel que Dios le dice, vas a ir a derribar las puertas de hierro y los cerrojos de bronce que están en Ciudad Azteca, ¿no? O en Tepito. Yo no sé si vieron ustedes hace poco a un gringo, a un hombre norteamericano que fue a meterse allá en el puro centro de Tepito y casi casi al frente del altar de la muerte empezó a predicar y lo empujaban. O sea, yo creo que ese hombre estaba bien cubierto en oración, porque si no, lo matan, yo creo. Y no se quedó, o sea, ese hombre es un profeta intercesor, él fue a derribar algo, ¿ve? Entonces no es como,
Ok, pues soy profeta y voy a ir por las iglesias así, no volviéndome el más popular y tirándole palabra a este y aquel, ¿no? Sino que el profeta intercesor es uno que se lidia en batalla contra potestades, ¿ok? Contra principados y paga un precio en esa batalla, ¿ok? Su tarea principal entonces es derribar fortalezas espirituales y luchar contra principados, contra potestades que están dominando ciertas áreas. Ellos abren una brecha en la defensa del enemigo para que Dios pueda entonces entrar, ¿sí? Fíjese que una de las cosas que uno va aprendiendo, a mí me encanta Peter Wagner, el esposo justamente de esta señora Doris. Mm, y, y él tiene una serie de libros sobre oración de este tipo, oración profética por las naciones, por las ciudades. Él habla del mapeo espiritual y habla de una serie de cosas así muy interesantes. Eh, y nos enseña, dice, oremos por la iglesia, oremos por la obra, o sea, y nos muestra casos de avivamientos o casos donde el Señor llevó una gran conversión en una zona, en un país, y siempre va un evangelista, pero siempre antes del evangelista va un grupo de profetas intercesores. Y van a lidiar, y van a derribar, y pueden ser amenazados de muerte y hasta morir, pero abren la brecha, ¿ok? Y realmente entran primero para preparar el camino para que se cumpla el propósito de Dios en esa área, ¿ok? O sea, nosotros tenemos que entender que pues Dios tiene un propósito, ¿no? O sea, Dios tiene un propósito para la tierra mexicana. Claro que sí, de ninguna manera podríamos sino explicarnos que tantas cosas hayan pasado en nuestro país. Nosotros no podemos ir por la vida pensando que es que nosotros, o sea, es que México es un país guadalupano y ya y se va a quedar así. Yo creo que no, yo creo que el crecimiento de la iglesia en México, el hecho de que muchas iglesias hayan unido, el hecho de que hayan hecho caminatas de gloria, por ejemplo, cosas, eventos de ese tipo, nos llevan a entender que Dios está obrando y tiene un propósito, por ejemplo, para nuestro país, para nuestra ciudad, etcétera. Entonces creo que nos debe caber en la cabeza la idea de que Dios tiene un llamado también, no solamente para las personas, sino para las regiones, para los países. Ahora, otro don combinado es el maestro intercesor y tal vez ese es como que los más conocidos entre nosotros, porque son maestros que enseñan sobre la Biblia, pero su énfasis principal es la oración. O sea, como que siempre terminamos en el mismo tema. No importa si estamos hablando de la salvación o del perdón, de todas maneras tocaremos la oración. Siempre este maestro tendrá como un gran énfasis de enseñanza sobre esto. Estos maestros pueden estar en el área local o incluso ser maestros itinerantes, ¿no? O sea, hay Randy Jack, creo que ya he hablado de él, es un norteamericano que visita muchas veces o está muchas veces El Salvador y no sé qué otros países centroamericanos, pero su énfasis especial es hablar y enseñar sobre la oración y evidentemente entonces este es la combinación de dones que él tiene. Ahora, como en todo, hay unas temporadas del ministerio. A veces nosotros, el ministerio puede cambiar, ¿no? O sea, a lo mejor lo podemos ver, nosotros podemos ver gente que evoluciona de ser pastor de niños a pastor de jóvenes y a pastor general. Y eso se nos hace hasta lógico, ¿verdad? Si lo viéramos en la intercesión sería cómo, o sea, ¿y por qué? Pero así pasa también a veces en la intercesión. Es fácil quedarse trabado en una visión en particular y no notar que Dios quiere iniciar una nueva temporada en nuestras vidas. Decía, a lo mejor un pastor de jóvenes quiere seguir siendo siempre pastor de jóvenes y ya, como dirían los jóvenes, es un chavorruco y quiere insistir ahí, en quedarse ahí, porque Dios me llamó a pastores jóvenes, pero a lo mejor Dios se quiere llamar ahora a matrimonios o a una iglesia
local y tú sigues y te trabas en esa visión. Sí, sí te llamó en un tiempo y ahora Dios quiere subir de nivel o quiere cambiarte a otro lugar. Cuando Dios se mueve para caminar, para cambiar la vida de alguien, el ministerio de alguien, se inicia un periodo de transición. Eh, mm, ¿Han oído eso de que cuando los niños empiezan a crecer les duelen los huesos? Ok, esa es una creencia popular y puede pasarnos en la vida cuando empezamos a crecer o cuando Dios empieza a cambiarnos la visión de nuestro ministerio, puede doler. Eso se llama un periodo de transición. Se pueden considerar señales de transición tales como nuestra carga de oración, ¿no? Por la situación presente no es la misma que antes era. Es decir, antes yo podía pasar 2 horas orando por el lugar para la iglesia y ahorita es como, Señor, te pedimos por el lugar que tú le vas a dar a nuestra iglesia, tuya la tierra y su plenitud, por favor, Padre, regálanos el lugar, amén. Pero ya no fluyo en esas medias horas completas pidiendo por alguna cosa en particular en mi iglesia local, sino que ahora como que esa carga me está siendo quitada encima, ¿no? Eh, casi tenemos que obligarnos a recordar por qué debemos orar, qué es lo que tengo que orar, qué es lo que tengo que orar para empezar, ¿no? A menudo el periodo de transición es acompañado por una sensación en que, o sea, algo me falta, no sé qué me pasa, ¿será que no estoy bien con Dios? Dice, no, sí, sí estoy bien, o sea, sí, sí me he metido con Dios, mire, hice un ayuno, he vuelto a hacer tal cosa, pero no me siento como cómodo en esto, ¿no? Como que la ropita me empieza a quedar apretada. En todo caso, se debe ser precavido y estar seguro que Dios quiere movernos. eh, para buscar y para hacerlo pues debemos buscar la presencia del mismo Dios, porque a veces nosotros empezamos a decir, ay, ¿será que sí, Dios? ¿Será que tú quieres hacer algo? Y le decimos a la persona, al compañero, al hermano del ministerio, ay, hermano, ¿será que Dios quiere hacer algo diferente en mi vida? ¿Qué te va a decir, hermano? Pues, hermana, yo siento que no, yo siento que esto, y él a lo mejor está hablando desde su perspectiva, porque él siente que no está pasando en su vida. Entonces, podemos, cuando sentimos ese mover, cuando nos sentimos en esa inquietud, debemos orar y ayunar y pedirle al Señor que, que nos muestre, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Es durante este periodo de transición cuando la mayoría de las personas cometen errores en el camino hacia el ministerio, porque se siente que viene un cambio y puede aparecer aparentemente algo que, que les sobrepase, que dicen, ah, caray, pues sí, o sea, yo creo que es eso. Eso era donde me quería llamar Dios. Les voy a contar otro testimonio de Cindy Jacobs. Cindy Jacobs dice que ya había estado trabajando en un ministerio de intercesión, en una organización de intercesores por 7 años. Y pues todo iba bien. De repente ella empezó a sentir una inquietud, y venían hermanos y le decían, oiga, ¿sabe qué? Yo como que siento que usted va a dejar el ministerio, yo creo que sí, usted nos va a entregar esto, ¿no? Y entonces, pues le decían, no, le comentó a los directores de este ministerio, dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Cindy, espérate, ¿no? Pero dice, Dios me empezó a mover, y yo me aferraba a que no. Al final ella decide presentar oficialmente su renuncia y, y dice, a las 2 semanas vino alguien y me dijo de un ministerio en el que actualmente trabaja y le dijo, pues mira, Cindy, te hemos escogido a ti para que hagas esta y esta tarea de todo este ministerio de intercesión. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque justo antes de que Dios nos dé lo mejor, el enemigo llega con una propuesta que tiene un aspecto increíblemente bueno. Entonces siempre debemos decirle al Señor, Señor, esto sí es tuyo, muéstrame el corazón mío, el corazón de las demás personas, muéstrame si es tu voluntad, e insistir, poner señales, hacer lo que sea necesario, pero estar seguro de que esperamos lo que era de Dios. A lo mejor lo que era de Dios no resulta tan atractivo, pero es lo de Dios, ¿sí?
Dios puede darnos señales si nosotros las necesitamos, pero no debemos movernos hasta que Él nos dé paz respecto de un rumbo determinado. O sea, si Dios no nos da paz respecto a un rumbo determinado, es como, sigue orando, ¿sí? No, o sea, obviamente hay cosas que son buenas y que te agradan. Yo quiero darles un testimonio personal. Hace algunos años que yo empiezo a viajar a El Salvador y fui realmente amada y acogida y yo bendigo a los pastores Salazar y bendigo la Iglesia Cristo de las Naciones, fueron y son un gran pilar en mi vida. Tengo grandes amigos y hermanos en Cristo a los cuales amo y amaré siempre y oraré por ellos. Y la pastora, creo que en el segundo o tercer viaje me dijo, te hago una propuesta, vente para acá, eh, vente, o sea, trasládate acá con tus hijas, yo les doy la escuela a tus hijas, o sea que no es fácil que te ofrezcan eso, yo les ofrezco la vivienda, le ayudamos a conseguir trabajo a tu esposo en la Universidad Evangélica y pues tú trabajas con nosotros en la escuela. Y yo en ese momento dije, wow, o sea, para mí fue así un pantallazo enorme. Yo siempre que llegaba, que salía de México hacia El Salvador, siempre llevaba un libro, pues cristiano, y llegando al aeropuerto de Ciudad de México le decía al Señor, Señor, ¿de qué se va a tratar este viaje? Siempre había un tema de enseñanza. Así que, y cuando me subí al avión, Señor, voy dispuesta como esponja a aprender todo lo que me des, a hacer mi mejor trabajo, y realmente sé que mi corazón y mis fuerzas sembraron lo mejor que pude hacer y no me canso de darle gracias, como les digo, de mis viajes a Salvador. Y entonces cuando regresaba, al subirme el avión, mientras que estaba carreteando para levantar vuelo, decía, gracias Señor, si esta es la última vez que viajé a este país, te bendigo, te doy gracias por enseñarme esto y esto, y como que hacíamos nuestro cierre, ¿no? Porque, pues bueno, no es lo mismo estar de viaje y estar atendido y correr y trabajar, sí, pero yo le decía, señor, aquí soy una princesa, ¿no? Y aterrizando en Ciudad de México vuelvo a ser Cenicienta. Entonces, recuerdo que esa vez me subí al avión muy entusiasmada y empecé a darle gracias a Dios y Señor, te doy muchas gracias por esta propuesta de la pastora Reina. O sea, es como la respuesta a mis oraciones y, y estaba llorando y el Señor me dijo, ¿y tu pueblo en México? ¿Los dejarás huérfanos? Me dijo. Y yo me quedé así como, oh no, Señor, o sea, no había pensado en eso. Y el Señor empieza a mostrarme y me dice, tú eres una persona eres adicta al trabajo. Y Reina es una mujer que tiene muchas facetas. Ella es una mujer empresaria, es una pastora, es una líder, tiene de todo. Es una mujer muy completa. Y tú, claro que vas a trabajar con ella perfecto, pero vas a acabar con tu familia. Porque vas a darlo todo y te vas a olvidar que tienes un esposo y te vas a olvidar que tienes unas hijas. Y entonces yo dije, no, Señor, tal vez será mi carne. Llegué y le dije al Señor, Señor, pon señales claras. Uno a uno mis hijos dijeron, si tú te vas, te vamos a quererte ya mucho, vamos a quererte mucho, y pues te pediríamos que estés viajando 2 y 3 veces acá, pero nosotros no nos vamos al Salvador. Y mi esposo fue categórico. Y dijo, no. Y dije, sí, Señor, o sea, lo que me hiciste sentir era verdad. A veces, y creo que trabajar en El Salvador, y digo, es una iglesia de Dios, son gente de Dios, aprendí a adorar en espíritu y en verdad, aprendí muchísimas cosas y estoy muy agradecida, pero no era mi tiempo, no era mi llamado, no era el lugar donde Dios me había puesto. Venían cosas fuertes para
el ministerio que tenemos con mi esposo. Venía momentos difíciles para nosotros como familia y Dios quería que estuviera al lado de mi familia, al lado de mi iglesia, de la iglesia que Dios le permitió a mi esposo levantar. Y tal vez para mí como persona, en lo profesional y tal vez en lo ministerial, era mi sueño dorado. Pero Dios me pidió lealtad hacia mi familia y lealtad hacia el pueblo que Él me ha entregado. Y hoy que los veo, como dicen, hijos formados, que veo una iglesia madura, que veo gente de Dios, gente consciente que se ha posicionado en los lugares que Dios a los que les ha llamado, que trabajan en la obra, pero también que en lo personal y en lo familiar hoy son familias diferentes. Digo, gracias Señor, porque no me moví, aunque realmente era tentador para mí. Así que, y les digo, o sea, El Salvador para mí es un remanso, ¿no? Para mí es, wow, o sea, otra cosa, ¿no? Muchas personas tienen visiones muertas porque se aferran a una visión que Dios deseaba cambiar y se muere entonces aquella visión. Y yo quiero decirles, este canal existe porque yo no me aferré a una visión, o sea, yo le dije al Señor, o sea, pues donde tú me llames estoy bien, eh, y he trabajado en la obra y trabajo con todas las iglesias a las que me llamen. Si una iglesia, dice mi esposo, si en hoyo oscuro te llaman a predicar, a hoyo oscuro vas. Y sí, así es. O sea, en serio que a donde me llamen voy, porque a eso me ha llamado Dios. Y, pero una cosa que Dios me decía es, ah, tienes que aprender a trascender. Y en el Congreso pasado de mujeres, Dios me pidió una semilla. Dios me dijo, yo te he dado, yo te di todo lo que sabes. Te di todos los talentos que tienes. Quiero que los siembres sin que pidas nada. No quiero que hagas cursos. No quiero que hagas diplomados. No quiero que hagas nada. Quiero que los siembres. Y entonces me pidió hacer este canal de YouTube. Y yo dije, adelante, Señor. Para mí es una disciplina porque debo prepararme cada 8 días en 2 áreas diferentes, en desarrollo personal y en formación ministerial, pero me mantiene activa, estoy feliz. Me encanta saber que ustedes están ahí, que algún día alguien verá una emisión que puede darle luz a su vida, que le va a ayudar a ser un mejor ministro para el Señor. Y estoy feliz. Y estoy feliz, o sea, no todo hermano en la vida es dinero, no todo en la vida es fama, hermano, no todo en la vida es multitudes. En la vida lo más importante es Dios y aferrarse a la visión de Dios. O sea, si Dios quiere alcanzar y edificar a una persona, aunque yo no la conozca, eso es suficiente para mí. Otra precaución al hacer una transición es asegurarse de escuchar la voz de Dios y no la voz de otra persona. Porque hay gente que dice, no, eso no es, ¿no? O hay gente que te dice, no, sí, métete, esto es de Dios y mira aquí, allá, allá. Y no es. O sea, ellos están hablando de su carne, ellos están hablando porque tienen un buen deseo acerca de ti, porque quieren cuidarte, porque quieren hacer algo por ti. El hecho de que alguien tenga una unción no quiere decir que su propuesta siempre sea de Dios. O sea, es como dicen, al mejor panadero se puede quemar el pan. O sea, el hecho de que una persona sea un gran predicador, un gran profeta, una gran maestra, un gran maestro, no quiere decir que la opinión que te dé sobre tu vida sea necesariamente la de Dios. Entonces, siempre debemos depurarlo. Por ejemplo, los líderes itinerantes pueden recibir un cambio de visión y probablemente terminen quedándose en un ministerio local, en un trabajo pastoral. O sea, a lo mejor viajaron por toda África, Dios los llamó a predicar en África y de pronto en Zambia, en un pueblito perdido de Zambia, Dios les dice, este es el lugar donde te tienes que quedar. Y después de haber viajado y conocido y alejarse en lindos hoteles, terminan viviendo en un caserío
por eso Dios los llama. Entonces, sea como sea que dirija el Señor, los líderes de oración deben estar dispuestos al cambio. Si tú eres un líder de oración, somos barro en las manos del alfarero, ¿ok? Sus dones combinados los ubican en una posición única para elevar la oración, para elevar en oración las necesidades del mundo. Es decir, nosotros somos como el 911 del Señor. O sea, oído los de 911. A ver, ¿qué necesita? No, pues que un herido, ¿no? Entonces, ambulancia tal, herido en tal parte, ¿no? Así somos nosotros. Somos el 911. Entonces, pues no es nada malo, ¿sí? Somos esa central telefónica, escuchamos las peticiones y le decimos, Señor, una ambulancia en tal parte, Señor, los bomberos en tal otra, ¿no? Ahora, vamos a ser efectivos a nuestro llamado si estamos en el lugar que el Señor quiere que estemos. ¿De acuerdo, mi hermano? Así que le invito a que valore, ame ese ministerio y sienta que como intercesor, pues Dios le está usando y le va a usar en cosas bellas, sea que quede como un intercesor local, sea que sea un intercesor profético, donde Dios lo haya llamado, hermano, su lugar en el puesto de batalla es importante, es muy, muy importante. Y qué más que ser el 911, qué más queríamos, ¿verdad? Somos, ya le digo, somos el ritmo cardíaco del Señor, las palpitaciones del ritmo cardíaco ahí. Le decimos a la iglesia, cuidado, taquicardia, ataque, cuidado, bradicardia, el Señor está triste, no le estamos haciendo bien, vamos a clamar por santidad, ¿verdad? Entonces, vamos adelante, es un bello ministerio. Les amo muchísimo y espero que Dios les bendiga en todo lo que ustedes emprendan. Cualquier cosa, por favor, déjenme un comentario al terminar el video. Si necesitas algo, si quieres discutir con algo, expresar tu opinión, lo puedes dejar acá en este canal. Si no, también puedes hacerlo a través de el Face, yo estoy como Yolanda Copete, o puedes hacerlo a mi correo particular, yolandacopete@yahoo.com.mx, o puedes comunicarte con mi WhatsApp al 55 18 50 86 27.